A continuación, Cuida tu Corazón. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Cuida tu Corazón, un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu Corazón. Amables televidentes, bienvenidos a este su programa semanal Cuida tu Corazón. En este programa voy a tocar un tema que es espeluznante, un tema que cuando lo oímos es sensación de muerte. Y verdaderamente es así. El tema que voy a tocar es infarto del miocardio. ¿Qué significa esto? Es el infarto del corazón. El infarto del corazón se debe al taponamiento de una de las arterias o de varias de las arterias que irrigan al corazón. El corazón maneja toda la sangre de nuestro cuerpo, pero recibe poca sangre porque recibe a través de unas arterias muy delgaditas, muy finitas, que se llaman arterias coronarias. Las arterias coronarias al nacimiento y lógicamente en el tiempo de la infancia son unas arterias muy limpias, son unos tubos muy limpios que lo que hacen es llevar la sangre oxigenada al músculo cardíaco, al corazón. Al músculo cardíaco, ¿para qué? Para que ese músculo cardíaco se contraiga de una manera normal y que pueda bombear la sangre que nuestro organismo necesita para sobrevivir. Pero ¿qué es lo que sucede con estas arterias que nos las entregan nuevecitas, nuevas, el momento del nacimiento? El transcurso del tiempo, por una u otra razón, digo por una u otra razón, porque en ocasiones nacemos con algunas características genéticas que hacen que nuestro colesterol o nuestro daño arterial sea más rápido y sea más agudo. Esto quiero decir que, por ejemplo, la dislipidemia familiar, ¿qué significa dislipidemia? O sea, alteración en las grasas. Alteración en las grasas que están circulando por nuestras arterias y que no deberían pegarse a las paredes de las arterias para ocluirlas. También podemos tener un problema de diabetes. La diabetes per se aumenta el riesgo de tipo cardiovascular. Quiero decir con esto que va dañando las arterias las va obstruyendo, las arterias las va malogrando y la hace mucho más propensa para un infarto del miocardio. La diapositiva, por favor, el infarto cardíaco. Aquí estamos viendo nosotros muy claramente cómo ese personaje, ese hombre, está abrazando su corazón. Y esto es lo que sucede realmente en el momento del infarto. El paciente abraza su corazón, el paciente tiende a proteger su corazón. ¿Por qué? Porque el dolor no es solamente en un sitio. El dolor es un dolor inespecífico que abarca casi toda la parte anterior izquierda del corazón. ¿Por qué? Del pecho, porque allí está ubicado el corazón. La siguiente, por favor. Miren qué es lo que pasa, qué son los síntomas. Los síntomas son la evidencia de que se está presentando algo. Es la muestra de una enfermedad que da nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que pasa? Hay un dolor intenso en el pecho. Es un dolor que el paciente no lo puede describir. Solamente el paciente dice, se me está partiendo el pecho, siento algo extremadamente fuerte dentro del pecho. Y el paciente casi no se mueve.
esa sensación de dolor, ese dolor intenso en el pecho, que está más o menos, si tomamos en una escala de 1 a 10, ese dolor está entre 8 y 10. Es un dolor realmente irresistible. El paciente tiende a sentir la muerte con ese dolor. La sensación de falta de aire, al mismo tiempo el paciente siente como que se está asfixiando, como que le están tapando las vías respiratorias. Y esto lógicamente acompaña a procesos que en ocasiones son como náusea y vómito, dependiendo de la localización del infarto. El paciente se ve un paciente ansioso, inquieto, pero con movimientos muy suaves. Él como que no quisiera que ese corazón que se está dañando se siga dañando más. Puede presentarse desmayo porque el corazón no alcanza a bombear la cantidad de sangre que debería bombear. Debilidad, un sudor frío, es un sudor pegajoso, es un sudor frío en todo el cuerpo y más que todo a nivel del cuello, cara y tórax, y sensación de mareo. Entonces, fíjense, todos estos síntomas, todas estas manifestaciones que está dando el corazón, nosotros tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque esto se puede presentar en cualquier persona que esté con nosotros, sea familiar o no sea familiar. Entonces, el momento que nosotros podamos diagnosticar empíricamente, lógico, pero que podamos diagnosticar que alguien se está infartando y que esa persona nosotros podamos ayudarla. ¿Cómo digo ayudarla? Si tenemos una aspirina, dársela para que la mastique, que sería lo único que tendríamos a mano en ese momento, un paciente en reposo, y tratar de llevarlo lo más pronto posible a un centro en donde sepamos que va a tener una atención especializada. Quiero decir con esto de atención especializada que hoy el infarto, si bien es cierto, puede ser manejado de otra manera, con otro tipo de tratamientos. El tratamiento indicado es el cateterismo cardíaco con una coronariografía y abordaje selectivo de esa coronaria que se está tapando. La siguiente, por favor. Entonces, veamos qué es el tratamiento. Se trata de restaurar el flujo coronario mediante fármacos o procedimientos invasivos. Es la eliminación del episodio isquémico recurrente a través del tratamiento antitrombótico optimizado. Esto esta parte de aquí está hablando de una medicación que nosotros colocamos directamente en la vena para tratar de que el coágulo que está tapando esa arteria se disuelva y vuelva el flujo cardíaco, y prevenir y mitigar las consecuencias de la necrosis miocárdica. ¿Qué es esto de la necrosis miocárdica? Si nosotros podemos atender un paciente que se está infartando en la primera hora del inicio de su episodio, y destapamos esa arteria solamente sufrió un aturdimiento, ese corazón solamente sufrió un aturdimiento, como un boxeador cuando le dan el golpe pero no logran noquearlo y lo sientan en la esquina, se recupera totalmente. Eso es lo que vamos a ver en la siguiente gráfica, por favor. Estas son las arterias coronarias. Como les decía, las arterias coronarias no son ningunos tubos enormes. Las arterias coronarias tienden a tener entre 2 y 4 milímetros, las principales, y las ramas más pequeñas, como vemos acá nosotros, como una araña, ¿sí? Las ramas más pequeñas son de un calibre mucho menor. Entonces veamos en nuestra mente, tratemos de graficar con qué pedacito de coágulo se puede obstruir una arteria de esas. No es un coágulo enorme, no es un trombo enorme, es un trombo pequeñito que puede obstruir esa arteria y que puede producir el infarto. Volvemos a la misma, por favor. Entonces, fíjense, dependiendo de cuál de estas arterias se tape, va a ser lógicamente la consecuencia del infarto. Si nosotros tenemos
como vemos ustedes, donde en la gráfica, tenemos una arteria que se divide en dos. Esa arteria, la parte inicial se denomina el tronco de la coronaria izquierda. El tronco de la coronaria izquierda, una vez que se obstruye, en más del 90% de los casos, si no es atendido de manera inmediata, va a producir la muerte. Esta parte es la hacedora de viudas. Quiero decir con esto que el momento que se tapa esa arteria, hay una parte tan grande del corazón que se lesiona que es casi imposible llegar a salvar al paciente. Pero lógicamente el resto, que lo vemos en globos verdes, si nosotros actuamos de una manera rápida, como vemos en la siguiente imagen, por favor. Esta es una arteria, fíjense, es una arteria dañada. Todo lo que ustedes ven en blanco, en nácar, eso es una placa de grasa, es una placa de obstrucción de la arteria coronaria. Es una placa que se va formando con el tiempo y que lógicamente va disminuyendo el flujo de la sangre, el paso de la sangre, y el momento que se rompe, que se forma el coágulo, la va a tapar totalmente. Y es por esto la insistencia mía cuando hablo de prevención de riesgo cardiovascular, control de presión arterial, control de diabetes, control de colesterol. ¿Por qué? Para evitar llegar a esto. Pero bueno, ya llegamos a esto, ¿qué vamos a hacer? Ya habíamos dicho que tratábamos de darle a un paciente una aspirina para lograr que esa aspirina vaya a tener una acción sobre ese coágulo que se está formando y que nos dé tiempo a llegar a algún sitio donde sea atendido de una manera invasiva. ¿Qué significa esto invasivo? A través de un catéter. Un catéter que se inserta, como vemos en la siguiente lámina, por favor. Un catéter que se va a insertar, como ustedes ven ahí, es un catéter que inicialmente es grueso, pero pasa una guía muy finita a través del coágulo, y ya con esto, ya con esta guía, ya nosotros empezamos a darle un poco de flujo a ese corazón. En ese momento nosotros ya podemos decir, ese corazón está recibiendo, aunque sea unas gotas de oxígeno, unas gotas de sangre, pero ya empieza el corazón a responder. Y si esto ha sido en las primeras horas, eso va a ser salvarle la vida y salvar esa parte del corazón. La siguiente, por favor. Fíjense, una vez que se entra en esa arteria, ¿no?, se infla un balón. Ese balón va a abrir totalmente la arteria y eso ya le va a permitir al flujo de la sangre ser mucho mayor. Eso se llama recuperación del flujo arterial coronario. Esta recuperación del flujo arterial coronario lógicamente va a depender de algunos factores. ¿Cómo están el resto de arterias? Si esto lo hicimos en las primeras horas, si el paciente fue atendido emergentemente y con una buena prescripción médica, y lógicamente el momento que ya abrimos esta arteria con este globo, vamos a pasar a la siguiente imagen, por favor. Este es uno de los métodos que existe para abrir una arteria coronaria, que ha tenido relativamente un buen resultado para abrir la arteria. Como ustedes ven ahí, eso es casi como una topo que se está utilizando ahorita para abrir los túneles del metro. Y es justamente eso, esa arteria que está tapada, nosotros tenemos que tunelizarla, tenemos que abrirle un hueco, ¿no? Y podemos hacerla con el balón que nosotros vimos anteriormente o con este rotor que se denomina rotablator, y que esto va a hacer que esa placa va a ir desintegrando esa placa y haciendo un túnel en lo que es la obstrucción de esa arteria coronaria. Lógicamente, todo este procedimiento tiene que estar hecho en un lugar que esté equipado suficientemente para la realización del procedimiento y en manos de cardiólogos especialistas en esto.
Esto no puede ser hecho por cualquier persona. Y es por esto la importancia de tener la ubicación de centros donde se realizan estos procedimientos, y en Quito los tenemos, gracias a Dios, en manos de exitosos cardiólogos. Exitosos cardiólogos hemodinamistas que, si le dan oportunidad de atender a un paciente en primeras horas de un infarto, van a lograr que ese paciente sobreviva y que tenga un corazón con un funcionamiento que le permita una calidad de vida adecuada en el resto de su vida. La siguiente imagen, por favor. Vean qué es lo que está pasando. Arteria coronaria, corazón, arteria obstruida, el balón y el stent. Fíjense lo que está en la parte superior izquierda de sus pantallas, stent. Hemos hablado de la obstrucción de la arteria. ¿Cómo se produce la obstrucción de la arteria? ¿Cómo se va formando el coágulo, el trombo que va a tapar la arteria para producir el infarto? Vemos nosotros en el recuadro una arteria obstruida. Esa arteria es una arteria que no va a haber otra manera, de solucionar el problema, sino en el momento que se introduce un catéter y se procede a dilatar esa arteria. Entonces se introduce el balón ya le abre las puertas para que entre un stent. ¿Qué es un stent? Un stent es una malla. Si nosotros recordamos los bolígrafos de antes, es como el resorte que se ponía a la mina del bolígrafo para que haga ese resorte de abrir y cerrar el bolígrafo. Pero ese stent queda allí. Ese stent no se saca. Eso es una tubería sobre una tubería. La arteria es una tubería y estamos colocando una tubería adentro de esta tubería que va a hacer que el flujo de la sangre se restituya de una manera definitiva. Pero no quiero decir definitiva que colocado esto el paciente ya se salvó, el paciente ya no necesita nada más. El paciente necesita un control médico cardiológico y un seguimiento con medicación para el resto de su vida. El paciente tiene que seguir un control porque este stent puede llegar a taparse nuevamente. Entonces, fíjense todas las oportunidades que nos da la cardiología en estos momentos para actuar con un paciente con infarto. Lo importante que es darnos cuenta de que el paciente se está infartando, tener el conocimiento de un sitio donde lo vamos a llevar, ¿sí? Y saber cómo lo vamos a transportar lo más rápido posible. Aquí sí, la palabra sagrada es la hora de oro en el paciente que se está infartando. No olvidemos las primeras imágenes que presenté, en donde les trataba de explicarles a ustedes qué es lo que siente el paciente, qué es lo que manifiesta el paciente en el momento que se está infartando. Lógicamente, en los pacientes diabéticos y en los pacientes ancianos puede presentarse un infarto de una manera atípica, pero si nosotros vemos que ese paciente anciano o que ese paciente diabético empieza a frotar su corazón, empieza a frotar su pecho, a sentir sensación de falta de aire, algo de sudoración, no necesariamente el paciente anciano y el paciente diabético manifiestan dolor, no necesariamente. Pueden estar infartándose y presentando síntomas subjetivos, o sea, síntomas que sugieren que se está infartando, y nosotros estar conscientes y decir, bueno, es un paciente anciano, pero tomaba pastillas para el colesterol o tenía el colesterol alto y no se trató, era fumador, tenía la presión alta. Todos esos ladrillitos van a construir el infarto. Igual en el paciente diabético, un paciente descontrolado, con presión alta, colesterol alto, eso es una pared que está construyendo ese paciente para que esa arteria se obstruya. Y nuestra obligación es saber reconocer, como lo he tenido muchos casos en el ejercicio de mi profesión, cuando
el familiar es el que le diagnostica el infarto y no el propio paciente. Es el familiar el que toma la rienda de diagnóstico en ese caso y lógicamente al saber que se está infartando, saber cómo proceder y el mejor proceder, llevarlo a un centro de salud en donde pueda ser atendido de una manera ideal. La manera ideal, un cateterismo cardíaco. La manera también optativa en este caso es existir un hospital, que muchos de nuestros hospitales públicos lo tienen, es un medicamento que al ser inyectado en la vena va a producir una lisis, una destrucción de ese coágulo y va a permitir que la sangre fluya normalmente. Como les decía, no el hecho de ser sometido a este procedimiento va a significar que ese paciente esté exento de que ese procedimiento se obstruya. Sí puede suceder, y puede suceder cuando el paciente incumple la orden del médico, que generalmente son medicamentos que los tiene que tomar 1 o 2 veces al día durante largo tiempo. Quiero decir con esto, largo tiempo, como yo bromeo con mis pacientes, le digo, un día después de muerto usted puede dejar de tomar esto. Lo que nos hace pensar que esa arteria tiene que ser protegida de una manera más cuidadosa, de una manera medicamentosa y de una manera de estilo de vida. Si ya sabemos que esa persona se le tapó la arteria por no controlar su diabetes, por no controlar su colesterol, por una ingesta excesiva de grasa, por el cigarrillo, eliminemos factores de riesgo que hagan que se produzca nuevamente un infarto. Porque el hecho de que hayamos actuado, que hayamos destapado una de las arterias, que es la que nosotros le llamamos que es la arteria causante, puede también tener problemas con otras arterias. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presentó Cuida tu Corazón, un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu corazón.